Perfecto. Abre Buenas tardes. Estamos en Conversando un Café en Crónica Digital. Hoy con un invitado especial, uno de esos invitados que uno tiene que escuchar y esperar. Es escritor, es ensayista, es dominicano, es bolivariano, Narciso Izaconde. Saludos, Narciso. Buenas tardes desde acá, desde Santiago de Chile. A ti. Gracias por esos elogios y gracias por la oportunidad. También nos acompaña nuestro amigo, nuestro corresponsal en Caracas, ¿cierto? Carlos Casanueva. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos, Omar. Saludos, Narciso Izaconde. Saludos a la audiencia de Crónica Digital en este cafecito conversando de América Latina. ¿Ya? Un abrazo a todas y a todos nuestros hermanos dominicanos desde la patria de Simón Bolívar, aquí de Caracas. Un abrazo para todas y todos. Para el Caribe y para el sur. Para allá, para el frío, Omar, para Santiago de Chile. Sí, hoy día está bastante helado. Está bastante helado. Santiago está bastante helado. Seminublado y la temperatura bajando. Bueno, aquí es lo contrario. Un calor. Bueno, nos convoca Haití. Nos convoca tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿no es cierto?, en ese país, con ese pueblo. Entender cómo se llega a esta situación del asesinato del presidente Jovenel Moïse. ¿Qué representa Jovenel Moïse? ¿Qué significó su gobierno para el pueblo haitiano y en el contexto latinoamericano también? Y en eso Narciso nos puede ayudar mucho a entender este contexto y a saber qué es lo que está pasando. Narciso, cómo llega al poder Jovenel Moïse y por qué, y qué contradicciones son las que se iban dando ahí, ¿no? Mira, creo que es útil para entender ese fenómeno remontarlo un poco, mucho más lejos, a la revolución antiesclavista negra por la independencia de Haití, la primera de nuestra América. Un pedazo de África en el Caribe, en la parte oriental de la isla de Quisqueya o Haití, así se le llamó. Está en la parte occidental, mejor dicho. Eso no se lo perdonaron los colonialistas, ni los neocolonialistas. Haití ha sido permanentemente acosado, agredido, maltratado su pueblo, con grado de discriminación, donde el componente colonialista y el racismo se entrecruzan para dar un producto malvado. Y la historia es una historia de despotismo, casi con escasos momentos de luz de libertad, que son aplastados por la fuerza. En el Caribe, además, frontera imperial, un enclave sumamente importante para el imperialismo estadounidense, que toma el mando en esa actitud de opresión frente a esta isla y respecto al pueblo haitiano. Todo eso ha dado como consecuencia que Haití ha estado gobernado por militares criminales, por una oligarquía voraz, por mafias políticas, mafias empresariales. Y eso se recicla de manera permanente. Sobre todo cada vez que el pueblo haitiano intenta salir de ese hoyo. Y Jovenel es
un producto de eso. Uno más. Vamos. Él pertenece a la mafia de Martelly, que fue impuesto por Estados Unidos en el contexto de la intervención, estando las tropas, la amistad, en una coalición perversa en la que lamentablemente participa también Brasil de nuestra mente. Pero Haití ha estado bajo la garra de Estados Unidos, Canadá, Francia, de manera permanente. Jovenel pertenece a esa mafia y fue respaldado por Estados Unidos. Y fue impuesto en unas elecciones con un altísimo grado de ilegitimidad, de fraude y de bajísima participación. No participó alrededor de un 22%. En medio de un fraude no pudo ni siquiera tomar posesión, pero de todas maneras lo impusieron y al cabo de un año se impone el régimen de Martelly, que usa entonces el poder para crear su propio poder mafioso, podemos decir, compartido. Pero todo esto está vinculado también a las conexiones con la narcocorrupción, con los cárteles de la droga de Colombia. Todo eso ha dado lugar a la formación de bandas, de pandillas armadas. Él, desde el ejercicio presidencial, dirigía bandas. Tenía su gente en las bandas, en competencia con otras. Eso dio lugar a una reacción recurrente, formidable del pueblo haitiano, que se intensifica en el 2018. Y prácticamente Haití ha vivido un periodo de grandes movilizaciones multitudinarias. Le digo que se ha calculado que no menos de 2 millones de personas en un país de 11 han estado en las calles, demandando la destitución de Jovenel Moïse, la autodeterminación, porque hay un componente importante de ese tipo, porque la intervención de Estados Unidos en Haití, compartida con sus aliados, se presentó como la panacea, es decir, el factor estable. Bueno, ellos repusieron a Aristide después de que le dieron el golpe de Estado. Ellos le dieron el golpe, lo cooptaron y lo impusieron. Fue una intervención en favor de la democracia, se decía, ¿no? De la reposición del gobierno electo. Pero eso ya estaba en franco proceso de degradación y de ahí se derivan todas estas cosas. Es decir, la intervención, por el contrario, y cada vez que se intensifica, descompone más el cuadro. Se acumula más el poder mafioso, los grados de represión son sumamente altos frente a la respuesta popular. Ha habido verdaderas masacres en todo este periodo contra las grandes manifestaciones del pueblo. El pueblo ha demandado respeto a la Constitución porque Jovenel Moïse si quiere cogerse un año más, porque la Constitución haitiana establece categóricamente que él cesaba el 7 de febrero de este año. Y él quiere durar hasta el 22. E intentó entonces una reforma constitucional que dio lugar a ese levantamiento en mayor grado del pueblo contra todo eso, ¿no? Se creó un estado de ingobernabilidad prácticamente. Jovenel perdió el apoyo popular totalmente. Tenía un repudio enorme. Tenía la oposición tradicional conservadora totalmente en contra. Tenía bandas en contra de sus bandas. Es decir, era una fórmula inviable. Estados Unidos hizo lo indecible por sostenerlo, junto con, repito, con sus aliados.
Y cuando hablo de sus aliados, incluyo no solo las grandes potencias, sino los gobiernos subordinados a la política de Estados Unidos, como es el gobierno dominicano, que hizo varios pactos con Jovenel, después incluso de masacres. Bueno, y se produce este hecho que resulta sorpresivo para nuestra América. Es decir, en el marco de una crisis profunda, donde se expresa también un grado de crisis de ingobernabilidad, con agravamiento enorme de las condiciones de vida del pueblo haitiano, a niveles de pobreza extrema verdaderamente abrumante, una cosa indescriptible, dantesca, los niveles de pobreza del pueblo haitiano. En ese marco, evidentemente ese régimen no tenía posibilidad de continuar, y aunque Estados Unidos te maneja el caos y la lógica del control del caos, ya el caos se iba un tanto de la mano. Yo creo que maduró la necesidad de salir de Jovenel Moïse. Y como él estaba en la pata de las mafias, con contradicciones muy fuertes internas a nivel del poder constituido de Haití, me parece que el dispositivo que se ha montado para salir de él, pero además para crear una situación en lo inmediato mucho más grave, mucho más descontrolada aparentemente, ¿no?, que justifique un nivel de intervención militar mayor, porque ellos habían retirado las tropas de la MINUSTAH. Pero de todas maneras, todos los que formaron como fuerzas represivas, especialmente la policía, en Haití no hay ejército, fue formada por Estados Unidos. Entonces surgen algunas interrogantes importantes. Bueno, ¿cómo es posible que en un país con ese grado de intervención se produjera un hecho como el atentado mortal a su casa, sin que fuera percibido por los mecanismos de inteligencia que tienen todas sus redes en Haití? Eso es poco creíble. Y como sabemos que muchas veces o se planean las cosas con determinada cobertura o se dejan correr determinadas contradicciones para que produzcan determinados hechos, las cosas andan por ahí. Estamos frente a un asesinato de un presidente mafioso, entreguista, ya desgastado, con poca posibilidad de continuar, que demandaba un cierto recambio, ¿no? Y estamos como en un momento de ese nivel. Claro. El formato de la acción contra él es un formato narco. Piensen ustedes que aparece una gran cantidad de colombianos con un componente de ex militares, algunos de ellos de tropas especiales, que el propio gobierno de Colombia reconoce que son sicarios y vinculados a la narcocorrupción, a las narcomafias. Entonces se presenta el tema como un pleito entre mafias, aunque hay que decir que los Estados Unidos, los gobiernos de las grandes potencias, los gobiernos de América Latina, que subordinados a Estados Unidos, no presentan la parte Jovenel, no la presentan como mafia, sino como un presidente de la República constitucional, democrático, que lo han asesinado. Y entonces los lamentos, todo esto dice, bueno, la OEA dice, y el presidente dominicano también sigue ese eco, ¿no? Dicen, estamos frente a un gran
atentado contra la democracia regional y la paz. Oye, pero Jovenel representaba la democracia y la paz con esa impronta, con esa trayectoria, en absoluto. En absoluto. Evidentemente que esto se presta a presentar el choque entre mafias, quedándose el mafioso mayor, que es el Estado terrorista de los Estados Unidos, quedándose como fuera del choque y sin responsabilidades y presto a ayudar. Ahí surge entonces, se renueva, rebrota toda esa tesis del Estado fallido, de un pueblo haitiano que no se puede valer por sí mismo, pero que ha sido castigado extraordinariamente por haber hecho la primera revolución social, antiesclavista y la primera independencia, que necesita la ayuda y la muleta. Entonces, se le pide a la comunidad internacional que intervenga, pero la comunidad internacional ha hecho eso permanentemente. En los últimos tiempos, varias intervenciones de carácter militar. Y las cosas lo que hacen es empeorarse, cambian para peor. Entonces, ¿cómo el responsable o los responsables Narciso, una pregunta. Van a salvar a Haití? Claro. Sí. Una pregunta ahí en eso, ya entrando ya en la operación misma y de las noticias que se han sabido hasta el momento, o lo que se ha filtrado a la prensa, ¿cómo opera este grupo colombiano, principalmente mercenarios colombianos que ingresan por República Dominicana, es lo que se sabe, y ingresan fácilmente a República Dominicana y de Dominicana van a Haití, allá operan y bueno, parece que al final lo entregaron. Mira, todo eso que hicieron, esa vinculación incluso con el gobierno dominicano. No se puede hacer sin el respaldo de un gran poder. Eso te iba a preguntar. Un gran poder y de los órganos de inteligencia de ese poder. Solo así se podía hacer ese montaje. Es lo que se hace evidente, lo que se puede deducir, independientemente de que tú digas, bueno, pero no hay prueba de esto. Pero tiene una lógica el tema. Ellos hicieron un plan y aproximadamente, claro, quieren presentar la acción como una acción externa, porque ellos pudieron hacerlo de otra manera, pero no les convenía. Como una acción externa, donde está la mafia colombiana, que va y mata al presidente. Y entonces no aparecen los responsables políticos. No aparece el poder que maquina estas cosas. Y que la maquina porque ya requiere, necesita, a partir de todo el cuadro descrito, necesita recomponer un tanto la gobernabilidad y la dominación, o intentarlo hacer. Porque en todo esto hay que destacar que hay un pueblo que ha protagonizado grandes jornadas de lucha y que está vigilante. En Haití ahora mismo hay una situación había una situación un tanto de incertidumbre, que ya con los elementos que han aportado para presentar su plan o presentar el caso como ellos lo quieren presentar, pero ya eso va a dar lugar a un proceso de reflexión mucho mayor al interior de Haití, que en el seno del movimiento tiene corrientes que han planteado con toda claridad que no aceptan transiciones ni fórmulas de relevo bajo la intervención, y que están ya denunciando prácticamente bueno, Haití está intervenido, es un nivel mayor de intervención lo que está planteado, una presencia de tropas que tratan de justificar sobre la base de que hay una situación fuera de control, hay un vacío de poder y necesita ser llenado. Claro. Y como Haití es inválido, no tiene posibilidades, debe venir la comunidad internacional, y hay que decir además
que para ellos comunidad internacional es Pentágono, La es CIA. CIA, son las grandes potencias imperialistas. Esa es la comunidad internacional y los intereses que tienen. Fíjate, Y a propósito de los intereses, hay dos cosas importantes en todo esto. Primero, que de alguna manera, en la medida de intervención ha dado un producto tan cuestionado, ha crecido la conciencia colectiva en favor de la autodeterminación, en favor de la soberanía. Eso está en gestación. Yo no le puedo decir el grado que eso tiene, pero evidentemente está presente. Tú lo ves en los discursos, en las consignas de la manifestación, en lo que dice la gente de a pie, la gente común, la gente humilde. Tú sientes que ellos quieren una solución propia. Y lógicamente, Jovenel era un factor de, ¿cómo te le diría? Era un factor tan repudiado que aproximaba cada vez más la posibilidad de una situación de mayor desborde de masa. Eso estaba contenido por la violencia prácticamente y por el apoyo de Estados Unidos a Jovenel. Claro. Ellos desactivan esa válvula, o mejor dicho, la activan para que descomprima la situación y poder entonces tratar de ver cómo amarran el proceso en su favor. Para garantizar eso, todo parece indicar que ellos han llegado al cálculo que necesitan fuerzas militares propias, porque además la propia policía se ha venido deteriorando y está cruzada también por las mafias y hay disidencias. Entonces, la necesidad de sustituir eso por fuerza propia, por tropas propias, parece ser lo que motiva todo este cuadro. No, disculpa, ¿no podría ser eso también un ensayo, bueno, un ensayo ya hecho, por cierto, en Haití, porque ya hubo fuerzas internacionales donde participó Brasil, donde participó Chile, por cierto, y en donde además Chile estuvo a cargo de una parte importante de un tipo de administración, Sí. por cierto. Pero lo que estaba pensando era como ocuparlo, era como esta idea de ocupar como modelo lo que ocurre en Haití como para otros países también, Claro. en este modo de intervención Claro. internacional, ¿no? Y bajo la idea de esta tesis del Estado fallido. Porque ¿cuál era un elemento común en toda América altamente positivo? Es el crecimiento de la conciencia colectiva en la patria grande en favor de la independencia, de la segunda independencia, y la existencia de procesos soberanos que están siendo investidos por el imperio, pero el imperio no logra desarticular. El caso de Venezuela es un caso señero, ¿no? Pero Cuba ni hablar en términos históricos. Pero bueno, se revirtió el plan en Bolivia y en Argentina. Es decir, hay una oleada pro nueva independencia. Entonces, lógicamente, lo que están haciendo en Haití, estando ese elemento presente de alguna manera en las grandes movilizaciones de masa haitiana, es un ensayo que le dé determinados resultados ahí y ver cómo lo aplican en otras partes. Fíjate, Hay que tener en cuenta además lo siguiente. Narciso. La isla, además, Dominicana y Haití, ¿Ah? son dos repúblicas donde los procesos de empobrecimiento están acompañados de una gran riqueza en el subsuelo nuestro. Y eso en el caso de Haití es mucho más connotado. Han depredado a Haití, han acabado con sus fuentes de agua, han empobrecido en extremo a su pueblo, pero Haití tiene litio, tierras raras,
titanio, oro, y eso es ambicionado por Estados Unidos y las grandes potencias que conforman el imperialismo occidental. Garantizar ese control, si requiere invadir, invade. Claro. Pero además no quieren aceptar de ninguna manera nuevos ejemplos de descolonización. Y en un país pequeño, en esas condiciones, en el Caribe, donde ya está Cuba, en su frontera imperial, con la vecindad de la República Dominicana, que hizo aquel abril de 1965, eso para ellos no lo pueden tolerar. Y están actuando en esa dirección. Ahora, esto tiene necesariamente relación con todo el proceso, porque no es posible en Haití lograr que ese movimiento avance todavía más a ser factor de poder sin que avance el movimiento en el continente. Y también estamos en un momento en que hay avances, en que se pasó de un repliegue a un ascenso nuevamente. Entonces, todo esto complejiza la situación, pero al mismo tiempo indica que a pesar de todo, hay razones para la esperanza, ¿no? Para que esta pelea no vista en términos de cortísimo plazo vaya acumulando fuerza, creando conciencia, organizando rebeldías que permitan producir las rupturas y los cambios que se requieren en el Caribe y en toda nuestra América. Sí, Narciso, lo que aquí en Venezuela se está planteando también con mucha fuerza sobre la operación que se ha hecho en Haití, el magnicidio, y más o menos lo que decía Omar, se está especulando mucho aquí que, bueno, se realiza esta operación una semana después de la gira del director de la CIA a Colombia y Brasil, del jefe del Pentágono y del Comando Sur en Colombia. O sea, en el marco de eso, una semana antes, ya, y unos ejercicios militares en Colombia, una acción en Guyana contra Venezuela. Entonces se está viendo, incluso se plantea por alguna gente de que podría ser un ejercicio de tipo militar con el tema del Estado fallido, ya que es lo que se trata también de instalar en Venezuela. Hace una semana atrás con una situación en la frontera y justo hace 3, 4 días atrás comienzan unas bandas paramilitares ya de delincuencia organizada en Caracas, ya en la cota 905, en un sector importante del centro casi de Caracas, empiezan unas bandas armadas con alto poder de fuego, ya con fusiles, con lanzacohetes, etcétera, a disparar a la población, tanto así que prácticamente la capital se paralizó en estos 2 días y se tuvo que hacer una operación de intervención en esa zona. Eso genera un ambiente muy propicio y el discurso de la ultraderecha venezolana nacional e internacional es el mismo, o sea, la tesis del Estado fallido, de las delincuencias, de los grupos armados, el Estado fallido, y entonces se está diciendo que una operación, una incursión tipo empresa, esta contratista la CIA como en Haití, se podría realizar aquí en Venezuela también. Entonces, es lo que decía Omar, se está diciendo de que ese ejercicio incluso de incursión militar que ya se había intentado hacer el año pasado por mar, ¿ya? Con unos contratistas norteamericanos la CIA, pero con venezolanos, se podría mejorar en estas condiciones. Entonces, Mira, claro, muy importante. fíjate, eso se está planteando ahora y se está mirando con mucha delicadeza lo que dice Omar también en esta operación en Haití. Así como algo, ejercicio previo también a una incursión de este tipo en Venezuela. Sí, muy importante esa reflexión. Tenía en mente el tema. Yo le hablé del litio, le hablé de los recursos, las riquezas naturales de Haití. Pero Haití también está, como República Dominicana, situada en un punto estratégico del Caribe. En las proximidades de Venezuela
de Cuba y de otros procesos que van en dirección a la independencia. Aquí han intentado, bueno, primero Estados Unidos tiene una determinación que claro, cada vez se le va debilitando en función de su decadencia, que es, como ellos decían antes, no otra Cuba en el Caribe. Y por eso invadieron la República Dominicana en el 65 y hemos tenido más de medio siglo de contrarrevolución imperialista. Pero como que se le está desencuadernando la cosa en el continente. Y están buscando dónde situar dispositivos, fuerzas que permitan utilizar como plataforma países vecinos combinados, y más cuando está pasando lo que está pasando en Colombia. Porque en Colombia hay una insurgencia urbana sin armas, pero es un pueblo insumiso, con una rebeldía de profundo calado y largo alcance, ¿no? Es recurrente también, como pasó recientemente en años pasados en Honduras, o en meses pasados, podríamos decir casi. Entonces es un cuadro en el que una ocupación militar de Haití podía darle esa posibilidad ahora, o ellos calculan que la necesitan ahora. Aquí intentaron montar la base en Barahona hace unos años, tuvimos en el movimiento continental en esa brega, ¿no? Y se lo impedimos con la movilización popular. Ellos pueden pretender ahora, sobre la base de todas las confusiones que crea este cuadro de eliminación física del presidente haitiano, para montar esos dispositivos. Entonces hay que estar sumamente alerta y además darle seguimiento al proceso para ver las cosas que ellos pueden estar derivando desde el tema haitiano hacia otros países del continente, con los cuales ellos tienen una confrontación. Correcto. Bueno, por mi parte, muchas gracias, Narciso. Muy clara tu opinión. Tenemos claro que en este momento está el recambio en Haití. Hay que ver hacia dónde camina. El pueblo haitiano quiere participar y tomar el control con autodeterminación de esa transición, ¿ya? Las fuerzas de ocupación no quieren eso. Está todo el entramado geopolítico regional, lo que puede implicar en Quisqueya, en el Caribe, en Venezuela, en Nicaragua, que también hay un proceso contrainsurgente en desarrollo, ¿ya? Bueno, tenemos Perú ahí, que todavía no termina de resolverse la situación del triunfo del profesor de las fuerzas de izquierda, Pedro Castillo. Tenemos Chile con un proceso constituyentista en alza, en medio de un proceso electoral también. O sea, tenemos un continente que está alzado, una Colombia en lucha, pero tenemos estas operaciones muy difíciles, muy peligrosas, que como dices tú, hay que estar constantemente dándole seguimiento. Omar, yo por mi parte... un movimiento de calle enorme. Yo por mi parte me despido, Omar, no sé. Pudo ser por ese enorme movimiento. Eso es lo que estaba desarrollándose en Haití. Pero bueno, eso mismo estuvo presente de alguna manera en Ecuador. Y aunque ellos lograron imponer por poco margen a la ultraderecha, ahí está planteado también una pelea en el corto plazo, ¿no? Sumamente importante. Lo de Bolivia, en fin. Es lo que decía, estamos en un momento de repunte de la oleada de cambio en el continente. Y eso hace más agresivo al imperialismo estadounidense y a sus aliados, porque además están perdiendo terreno en términos de la hegemonía mundial, al tema de las potencias emergentes solidarias con estos procesos, caso de Irán, caso de China, caso de Rusia. Es un cuadro adverso para ellos como nunca lo habían tenido. Independiente de toda la manipulación que han hecho con lo del COVID, de cómo han manejado esto para lanzar sobre las espaldas del pueblo trabajador
todo el impacto de esta crisis, el agravamiento, independientemente de todo eso y de la reacumulación que han hecho bestiales, las ganancias de los capitales vinculados a la tecnología de punta y al aprovechamiento de la pandemia. Pero sin embargo, eso no se ha traducido en un cambio de la correlación de fuerza real a su favor. Sí. Entonces estamos frente a un momento sumamente interesante para los pueblos del Sí, yo, mira, como reflexión, acercándonos a la reflexión final, tengo la impresión de que estamos en una situación en donde el cuadro global se complejiza, estas contradicciones fuertes que tienen que ver, ¿no es cierto?, con esta, por decirlo así, estas contradicciones internacionales, globales, Rusia, China, Estados Unidos, esta efervescencia de América Latina y esta reacción norteamericana también de poder, en cierta forma, afinar sus enclaves, llamémoslo así es como yo lo veo, afinando enclaves para poder asegurar, ¿cierto?, de uno u otro modo, seguir sus espacios de control, ya sean económicos, políticos, militares. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo y eso es lo que podría explicar, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo hoy día en Haití, pensando, ¿no es cierto?, en los lectores, pensando en quienes ven este programa, de que entiendan que esta situación, este asesinato, no es solamente la disputa por un espacio de poder, no es solamente un grupo que llega, ¿no es cierto?, que aparece de la nada, y que de repente viene y asesina a un presidente X y deja a medio morir saltando, ¿no es cierto?, a su señora. No es eso. Aquí hay otros elementos sobre la mesa y en eso, bueno, Narciso nos ha iluminado con muchos elementos, nos ha entregado otros que desconocíamos. También Carlos, agradecerle a ustedes dos, agradecerle el tiempo, la reflexión y la claridad. Invitar a nuestros lectores a Crónica Digital. Esto contribuye a que ese gran bloque de estados, pueblos en lucha se consolide en la dirección antiimperialista como queremos, ¿no? Ahí está la clave de unidad, tanto a nivel interno en cada escenario como a nivel continental, a nivel mundial. Es un momento para trabajar en esa dirección. Sí. Nosotros acá decimos de que el elemento poder instalar el elemento geopolítico como uno de los elementos de análisis, sobre todo para el mundo que quiere hacer transformaciones. Porque nosotros vivimos en un país chiquitito, en este rinconcito, entre el océano, la cordillera y el desierto, y pareciera que todo lo que hay fuera de eso no nos toca. Pareciera que todo lo que hay fuera de la comarca, como que no, estamos en la comarca de los hobbits y no pasa, y de ahí para allá no pasa nada. La suerte que el imperio dice que es mucho más la cosa, que no podemos ver el mundo como lo ve el cangrejo, ¿no? Por del tamaño del hoyito de su cueva. El mundo es este, con Estados Unidos metido en Haití, metido aquí, metido allí. Eso es. Muchas gracias, Narciso. Muchas gracias, Carlos. Y que estén muy bien. Saludos. Gracias. Chao.